Gloria a Dios. Bien, Dios los bendiga a todos esta tarde. Qué bueno es poder estar este día domingo por la tarde, poder compartir y hablar un poco de lo que es la palabra de Dios. Qué bueno es saludarles, qué bueno es que podamos tener este enlace, esta transmisión. Yo quisiera invitarte o pedirte también para que tú puedas compartir este enlace, esta transmisión con tu familia, puedas detenerte un momento e invitar a tu familia, a tus hijos, a alguien que esté allí cerca, a cualquier familiar que esté cerca o algún amigo que lo puedas compartir y que podamos todos esta tarde ser edificados y podamos todos ser bendecidos. Esta tarde vamos a estar hablando un consejo de la palabra de Dios muy especial y le hemos titulado el mensaje para esta tarde: milagros en tiempos de crisis, milagros en tiempos de crisis o milagros también urgentes. Muchas veces Dios trata con el ser humano y hay momentos en tiempos de grande necesidad, como en un accidente o en alguna situación que Dios no anda preguntándole si lo quiere, Dios no anda preguntando si tenés necesidad o Dios no anda preguntando cómo está tu condición. Él sabe tu necesidad, Él sabe tu condición, tu estado, y Él sabe que tú lo necesitas. Así que Él va a hacer milagros emergentes y milagros en el tiempo de crisis. Así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto de la cautividad de 430 años. Dios sabía la necesidad que tenía el pueblo, Dios sabía la condición en la que estaban y Dios sabía que era un pueblo rebelde. Él se los dijo múltiples veces, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que a ese pueblo no le faltó una cobertura, una sombra, no le faltó un liderazgo, no le faltó pan, no le faltó agua, les hizo brotar agua de la roca, no le faltó alimento, les mandó codornices. Así que Dios hace milagros, aunque nuestro estado sea muchas veces no el mejor que nosotros tengamos para con Dios. Y esta tarde yo quiero hablar de ese tipo de milagros, milagros en tiempos de crisis. Y específicamente quiero que tú puedas ir conmigo al libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Libro de los Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. En lo que tú le buscas y puedes irte enlazando, puedes ir compartiendo con otros. Yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros. Y podamos ir allí al libro de los Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Milagros en tiempos de crisis o milagros urgentes, lo que Dios quiere hacer en este tipo de eventualidades como lo que estamos pasando, que nadie ignora lo que pasa en nuestra nación y lo que está pasando el resto del mundo. En medio de toda esa circunstancia, de todas esas adversidades, Dios está haciendo milagros y nosotros no nos hemos dado cuenta. Así que Dios es bueno. Mientras tú compartes, buscas conmigo allí primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Cuando lo tengas, nosotros te lo vamos a proyectar aquí en la pantalla, y si no, tú lo puedes verificar ahí en tu Biblia, donde lo tengas en tu celular. Y dice el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dijo él. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete, dice él, en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, dice el Señor, a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía, dice la Biblia, del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Padre, te damos gracias
por esta oportunidad que nos das en esta tarde, Señor, de este día domingo, poder, Señor Jesucristo, compartir, enlazarnos junto a nuestros hermanos, la gran familia, Señor, que tú nos has dado de tus hijos, poderoso Dios. Señor, mis hermanos de Apopa, mis hermanos de las Arboledas, en Ciudad Delgado, Señor Jesucristo, mis hermanos en Mexicanos, allá en la Residencial San Pedro, Señor, te pido que tú puedas obrar, Jesús de Nazaret, en la vida de cada uno, Señor Jesucristo, de nuestros hijos espirituales que tú nos has dado, poderoso Dios, de esa gran familia, Señor Jesucristo, en nuestra nación y allá donde pueda llegar este mensaje, Jesús de Nazaret, Padre, a todos aquellos que están atravesando circunstancias y adversidades, mi Dios. Creemos que tú, Señor Jesucristo, nos estás hablando, que tú vienes pronto por tu iglesia, mi Dios amado, y que tú tienes todo bajo control. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, ministranos esta tarde, háblanos, mi Dios amado, necesitamos ese consejo tuyo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Milagros en tiempos de crisis. Yo creo que Dios es un Dios que su corazón es el de un padre. Es el corazón como de alguien que está preocupado por sus hijos. Y cuando un padre está preocupado por sus hijos y cuando un padre siempre quiere lo bien, él siempre va a tener cuidado de nosotros. Así que hay tipos de milagros, una diversidad de tipos de milagros, y hay milagros necesarios. O sea, que nosotros necesitamos, pero hay milagros emergentes en donde nosotros muchas veces no nos queda ni tiempo de cómo pedir. Cómo hemos pedir no sabemos, pero el Espíritu sabe que sí, y hay una comunión entre nuestro Espíritu y el Espíritu Santo, y Dios sabe ese tipo de necesidades, y Él manda a tiempo y afuera de tiempo esas bendiciones. Así que muchos de los que estamos acá debemos de entender que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de esta amenaza, en medio de este terror y en medio de estas circunstancias, Dios tiene cuidado de todos nosotros. En un tiempo, en el tiempo de Elías, en el tiempo de los reyes que se está desarrollando esta palabra, el ser humano se había apartado de Dios. No distan los tiempos, los tratos son diferentes, pero los tiempos y las sazones básicamente y los sucesos y las eventualidades que estaban pasando no distan de lo que estamos pasando. La gente se había apartado de Dios, la gente se había vuelto religiosa, la gente se había vuelto en pos de lo material, la gente se había vuelto en pos de lo financiero y la economía, a tal grado que la gente había dejado a Dios por las cosas donde sí le podían dar, que eran los tiempos donde dice la Biblia que por lo menos habían 750 profetas falsos, 350 de Acera y 400 de Baal. Entonces en ese tiempo, y vemos el evento, Dios manda un juicio, Dios manda una disciplina, y para eso Dios tiene que levantar a un hombre que le crea a Dios, que le crea a Él, a un hombre llamado Elías. Todos quizás hemos oído escuchar de Elías, y yo creo que en medio de toda esta vasta situación, Dios ha levantado hombres valientes, mujeres valientes, que le han prestado sus bocas al Señor y que no han limitado ese poder transformador de Dios, y en medio de la crisis han tenido que ser sinceros, han tenido que volverse a lo que Dios ha querido transmitir a esta generación. Entonces Dios sabe, oiga esto, que sus hijos van a pasar en ese mismo momento. La gente dice, bueno, ¿y dónde están los pastores? ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Dónde están los milagros? Dios está allí haciendo milagros, lo hemos visto, nosotros somos testigos de lo que Dios está haciendo, y hasta este día usted y yo estamos con vida porque Dios ha sido bueno, porque Dios, a pesar de nuestras circunstancias, de nuestras condiciones, Él no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, sino que Él está esperando que nosotros podamos volvernos a Él. Y en medio de toda esa situación, Dios quiere hacer milagros a muchos de nosotros. ¿Qué tipo de milagros? Bueno, milagros como los que le hizo a Elías. No le faltó pan, no le faltó alimento, no le faltó agua. Él tuvo cuidado de preservarlo, de cuidarlo. Llegaron hombres y le quisieron hacer daño, y vino Dios y lo cuidó y lo guardó. Yo creo que en medio de toda esta situación, yo declaro una palabra: que plaga no tocará tu morada, que tu economía esté en las manos de Dios, que tu familia esté en las manos de Dios, y que tu salud esté en las manos de Dios, y que toda tu familia esté en las
manos de Dios. Y eso merece gloria y honra a Él por sus bondades. Yo creo que en medio de todas las cosas, Dios andaba buscando en la vida del profeta Elías. Él buscó 3 cosas para él hacerlo y mantenerlo en una vida de milagros a pesar de la circunstancia y a pesar de la crisis. Y lo primero que hace, dice la Biblia allá en el versículo 3, dice que lo primero que Dios le dice a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Lo primero que Dios quiere de nosotros para mantenernos y hacer milagros en tiempos de crisis es que nosotros tengamos obediencia. ¿Obediencia a quién? A Él. ¿Obediencia a quién? A nuestras autoridades, a nuestros gobernantes. Es un momento donde se ha declarado cuarentena en toda nuestra nación. Pues lo menos que nosotros tenemos que hacer es no tentar, no desafiar y no retar a Dios. Que este es un momento que lo va a pasar, lo pasa a la iglesia. Le llega al que no conoce, le llega al impío, le llega al no temeroso. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces nosotros? Nosotros tentamos y desafiamos y nos tomamos de algunos versículos de la Biblia. Yo quiero decirte esta tarde que si no eres responsable con lo que se ha establecido, y si no nos volvemos responsables muchas veces con lo que Dios está mandando, que nosotros debemos de sujetarnos a nuestros gobernantes, nosotros no vamos a poder recibir bendiciones ni milagros en medio de esta crisis. Lo primero que Dios estaba buscando del profeta Elías fue obediencia. Le dijo: yo quiero que te vayas de aquí, Elías, porque Dios iba a cerrar los cielos, porque Dios iba a tratar con toda la humanidad, con toda la nación de Israel. Iba a cerrar los cielos, y al cerrar los cielos iba a romper la economía. Al cerrar los cielos la gente se iba a desbordar, la gente iba de alguna manera a sentirse oprimida, ansiosa, la gente se iba a quebrantar. Y Dios le dijo: yo quiero que te guardes, yo quiero que te apartes. Y lo mandó a un lugar específico, lo mandó al arroyo de Querit. Querit, de acuerdo con la concordancia Strong, literalmente significa cortar. Querit significa separar, y Querit significa también consumir. ¿Consumir cómo, pastor? Me puede decir. Consumir, así como se corta o se hace un sacrificio y luego se pone delante de Dios. Eso quiere decir Querit. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que volvamos a los principios de la iglesia. ¿Cuáles eran los principios? La gente convivía en familia, la comunión estaba en las casas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Volvernos al pacto inicial. Y ese pacto inicial de obediencia, Dios quiere hacer estas 3 cosas. Quiere hacer estas 3 cosas que yo quiero que tú las cinceles en tu corazón, que tú las anotes en tu corazón, y que en lugar de muchas veces murmurar, y que en lugar de muchas veces retar o desafiar o de ponernos ansiosos, hoy es el momento número 1 de renovar mi pacto. Dios te está diciendo que tu casa es Querit, es un arroyo, es una fuente donde Dios te va a mandar. Él se va a ocupar de tu pan, Él se va a ocupar de tu economía, Él se va a ocupar de tu agua, Él se va a ocupar de que tengas alimento. Él sabe los momentos en los que lo está haciendo, y Él sabe cómo va a mover sus piezas, y al final todo te sabrá bien. Todo te sabrá bien. Él en un momento va a soplar su viento, su ruá, su espíritu, y siempre quedarás arriba y no abajo. ¿Para quiénes, pastor? Para la gente que tenga obediencia y que sea capaz de ir a Querit. A Querit es su casa, ese lugar, oiga esto, donde Dios te quiere separar, ese lugar donde Dios va a cortar de algunas cosas. Y usted no me va a dejar mentir que algunos andábamos en malos pasos, malos caminos, algunos nos volvimos religiosos, algunos nos volvimos, oiga esto, insensibles. Entonces Dios está haciendo, oiga esto, a través de lo que está pasando y de esta eventualidad,
actualidad, que cada uno de nosotros renovemos nuestro pacto, que volvamos a separarnos del mundo, oiga esto, que volvamos a separarnos de aquello que nos robaba la atención de Dios y hoy nos volvamos a Él. Él quiere que nosotros en obediencia vayamos a nuestro querid. ¿Para qué? Allí va a ser los milagros más grandes. ¿En qué? Como pastor, vamos a tener que renovar nuestro pacto. Una vez más vas a tener que volver a orar. Una vez más vas a volver a tener que establecer tu comunión, tu convivencia con Dios. Una vez más vas a tener que doblar tu rodilla y una vez más vas a tener que volver a abrir tu Biblia y volver a entender la palabra que Dios tiene. Luego Dios quiere comunión. ¿Qué tipo de comunión Dios quiere? Una comunión divina y una comunión familiar, o sea, una horizontal y una vertical. Cuando Dios disciplinó al pueblo de Egipto, cuando Dios lo disciplinó, Dios le dijo a Moisés que le pidiera a la gente que se metieran a sus casas, él con toda su familia, que se metieran con toda tu familia, con toda su familia, porque la última plaga iba a consistir en que iba a Dios tomar, oiga esto, tomar disciplina sobre todos aquellos que le habían quitado, que no se habían entrado en comunión y que habían oprimido al pueblo de Dios. Entonces le pidió que entraran en comunión con su familia y la obediencia a la comunión con la familia, eso establece una obediencia divina. Si nosotros no podemos y no hemos aprendido a sujetarnos a nuestros gobernantes y somos de aquella gente que nos gusta andar hablando de las medidas que se toman, yo quiero que tú sepas que en medio de todas las cosas Dios tiene todo bajo control, incluso de nuestros gobernantes. Es tiempo de que nosotros dejemos a un lado lo indisciplinado y logremos entender que no son nuestros gobernantes, es Dios. Él pone y quita reyes. Debemos de comprender que nosotros debemos de pedirle a Dios, porque en la bendición de nuestra nación nosotros seremos bendecidos también. Así que es tiempo de renovar el pacto. Es tiempo de entrar en comunión familiar y es tiempo de entrar en una comunión divina. Luego es tiempo de separarnos. ¿De separarnos de qué? De aquellas cosas que nos separaban de Él. Hay gente que se juntó y Dios ha tenido que cortar abruptamente. Dios ha tenido que cortar repentinamente algunas amistades, algunas relaciones. Hay gente que hoy están en casa, pero porque hoy obligadamente casi tienen que estar en casa. No porque el corazón, como dijo alguien, yo no quisiera estar acá, me he desesperado. Hay gente que ha entrado en ansiedad, en opresión, en desesperación. Hay gente que ha entrado a la fuerza. No, Dios nos ha tenido, oiga esto, que hacer que entremos en comunión y una relación con la familia. Al final lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos a Él, porque Él ha sido bueno. ¿Quieres milagros en tiempo de esta crisis? ¿Quieres milagros en tiempo de estas necesidades, en tiempo de estas circunstancias? Necesitamos obediencia. Dios nos está mandando: sepárate, apártate, porque voy a hacerlo. No sé cuánto tiempo va a durar esta pandemia, no sé cuánto tiempo, pero el tiempo lo va a determinar Dios y al final Dios nos va a sacar con bendición. Por la noche, dice el salmista, durará el lloro, pero al venir vendrá la alegría. Es tiempo de que nosotros entendamos de que este momento, oiga esto, este momento de la cuarentena nos sirve a nosotros para renovar el pacto, nos sirve para tener una buena comunión con Dios, establecer una comunión con Dios, y nos sirve para separarnos de aquellas cosas que se nos habían pegado, que nos robó el tiempo, que nos robó la comunión, que nos robó la relación, que nos robó nuestra familia, que nos robó la intimidad con nuestros hijos. Así que en medio de todo eso, Dios se va a ocupar de todas nuestras cosas cuando nosotros seamos obedientes. Luego, número dos, vino Dios y le dijo a el profeta Elías, le dice: vas a beber del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne, dice, por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Lo próximo que Dios quiere que nosotros tengamos es dependencia de Él, que es ser dependiente totalmente de Él. Usted va a oír una ruptura económica por todos los lugares, por todos lados. La gente dice: no tengo, se me acabó esto, se me acabó el alimento, se me acabó esto. No puedo salir a trabajar, no me han podido pagar, a algunas personas les han retenido, a otros sí han tenido, pero en medio de todas las cosas,
Dios quiere hacer milagros, oiga esto, de provisión también económica en medio de esta circunstancia. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Número uno, que nosotros seamos obedientes. Seamos obedientes y nosotros obedezcamos y sometamos a nuestros gobernantes. Número dos, aprendamos a ser dependientes. En lugar de criticar, en lugar de murmurar, en lugar de echarle la culpa a otros, nosotros debemos de aprender a tener confianza que Dios, en medio de todas las cosas, Él le dijo: vete a Querit, porque allí yo he dado, te voy a mandar provisión. ¿Y a quiénes dice Él que le dijo que le iban a mandar provisión? A los cuervos. En la Biblia los cuervos simbolizan la picardía. En la Biblia los cuervos simbolizan el ladrón. En la Biblia los cuervos simbolizan lo inmundo. Si hay un animal que en su naturaleza y en su genética es ladrón por naturaleza, ese es el cuervo. No puede ser domesticado, Él lo tiene ya, pero Dios dice: yo te voy a alimentar. Le he enviado cuervos, le he dicho que te den de comer. Esos cuervos simbolizan, oiga esto, que tú no te vas a quedar hasta con la boca abierta de donde Dios te va a bendecir. Él va a mover lo que tenga que mover, pero a sus hijos no los va a dejar sin pan. Él sabe que tenemos necesidades de milagros emergentes, de emergencia, en donde Él no te va a preguntar, en donde Él no te va a decir: mira, no te has portado bien, así que no lo voy a hacer. Yo quiero que tú entiendas que Dios le dijo: allí vas a tener agua, allí vas a tener pan y allí vas a tener también carne, porque yo he dado orden. Quiere decir, oiga esto, que en medio de las adversidades, en medio de esta crisis, tu economía está asegurada, tu aliento, tu inspiración está asegurado. Dios va a usar pastores que te puedan transmitir esta palabra a través de estas redes de transmisión, como es Facebook, WhatsApp y todo lo que sea, YouTube, de donde sea. Dios te quiere mandar un mensaje y un consejo. Así que tu agua está asegurada, tu provisión está asegurada, tu economía está asegurada. Así como lo hizo con los hijos en el desierto. Los hijos dijeron: bueno, ¿y qué vamos a comer acá? Esto es un desierto, es un tiempo en Dios les mandó un maná sin trabajar. Y Dios les mandó, les aseguró su vestimenta. Dice que su calzado no envejeció, su calzado y sus vestidos no envejecieron. Dice que no hubo enfermos entre ellos, mientras le creían a Dios. Entonces lo próximo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a ser dependientes a Él. Hay gente que puede decir: bueno, pero a mí ya se me acabó. Momento, estate tranquilo, estate calmado, que Dios está moviendo sus panaderos, Dios está moviendo cuervos, Dios está moviendo lo que sea, con tal de que tú vas a salir adelante. Y al final te vas a dar cuenta que los cielos se van a abrir y Dios te va a bendecir. Entonces dice la Biblia que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él, dice la Biblia, bebía del arroyo. Mire qué especial, qué bueno, porque Dios tiene cuidado de muchos de nosotros. Tu economía, tu provisión, tu alimentación y todo tu aliento, eso que te alienta a ti, está asegurado. A donde estés, Dios siempre te va a mandar una palabra. No es tiempo de desesperarse, es tiempo, oiga esto, de que cada uno de nosotros podamos aprender a ser, oiga esto, es dependiente de lo que Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros no hemos pasado desapercibidos. Dios tiene todo bajo control. Y Él, así como Él no permite de que ni un pajarillo caiga a tierra, ni la hoja de un árbol, y Él tiene contado hasta los cabellos de nuestras cabezas. Oiga esto, así a cada uno de sus hijos, Él sabe cuando necesitas la provisión. Tu provisión está asegurada. Él ya dio órdenes a cuervos, gente que tú no conoces, gente que tal vez ni siquiera te lo esperaba. Son gente que Dios los va a tocar, a moverles el corazón para ser de bendición para tu vida. Pero que salimos de esta circunstancia, salimos. Que te saca Dios, te saca y te saca bendición. Y luego lo que Dios quiere que nosotros tengamos es un poco de paciencia. ¿Qué es paciencia? Es tranquilidad en medio de la tormenta. Es tranquilidad en medio, oiga esto, de las adversidades. Es tranquilidad en medio de las crisis. Es que nosotros aprendamos a
a confiar en que Dios tiene todo, tiene cuidado de todos nosotros. Dice la Biblia que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En estos tiempos casi habían pasado 3 años, más de 3 años cuando esto estaba pasando en la vida del profeta Elías. Entonces cualquiera puede decir, bueno, yo aguanto 15 días, aguanto 30 días. Pastor, yo llevo 40 días ya en esta cuarentena. Pastor, yo ya llevo tanto tiempo sin trabajar y creo que las puertas no se me han abierto. Y lejos de eso, las palabras y la predicación ya no le siento sabor. Y todo eso he sentido desánimo, desesperación. Me siento ansioso, oprimido. Esto me está desesperando y todo. Entonces Dios está probando el carácter de cada uno de nosotros. Oiga esto, porque cuando te saque de esta adversidad, cuando te saque de esta crisis, tú vas a ser de bendición para otros. ¿Cómo, pastor? Como lo hizo Dios con el profeta Elías. Primero probó la obediencia, luego probó su dependencia y luego probó su paciencia. Yo quiero que tú te mantengas. En lugar de murmurar, créele a Dios que esto es momentáneo, esta breve tribulación es momentánea. Tal vez ahorita nosotros no es causa de gozo, algunos lloramos, algunos nos lamentamos, otros nos tenemos que quebrar las uñas y decir cómo vamos a salir de esto. Déjale el cómo a Dios y solo créele, porque al que cree todo le es posible. ¿Qué es lo que Dios quiere hacernos y enseñarnos en medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia, en medio de esto? Es que nosotros en paciencia aprendamos por lo menos estas 3 cosas. Estas 3 cosas que yo quiero que tú las tomes hoy en esta tarde de domingo, que tú las tomes en tu vida, porque vas en camino a vivir una vida milagrosa, una vida llena de milagros, de provisión, de seguridad económica y de confianza emocional en tu vida y espiritual. Oiga esto, pero Dios quiere que nosotros en medio de esta crisis nosotros podamos tener paciencia. Y en medio de la paciencia, toda persona que no tiene paciencia no puede entender estas 3 cosas. Y si tú tienes paciencia vas a entender estas 3 cosas. Porque cuando se le acabó el arroyo, el agua del arroyo de Querit, cuando se acabó eso, entonces Dios lo primero que hizo es hablarle una vez más al profeta Elías. Y le dijo, Elías, necesito que vayas a Sarepta de Sidón. Entonces lo primero que nosotros vamos a entender cuando alguien tiene paciencia es que aprende a tener, oiga esto, a entender lo que es dirección. Dios te va a sacar. Esto va a pasar. Muchos de nosotros pueda que seamos desmotivados en el camino. Es normal. Muchos de nosotros pueda que nos desanimemos. Pero paciencia, la paciencia se maneja en medio de las adversidades, en medio de la escasez, en medio de las crisis, en medio de los problemas. Es donde Dios nos dice, ten calma, ten fe. Es donde Dios quiere que nosotros aprendamos a oír su voz. Y es donde Dios te va a direccionar. Hay gente acá que tal vez su economía dice, ¿cómo voy a hacer? Dios te va a susurrar, Dios te va a hablar, Dios te va a abrir los sentidos, Dios te va a dar sabiduría y te vas a dar cuenta que al final, como lo hizo con Job, después del proceso lo aumentó al doble. Viene el tiempo de cosas grandes para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros entendamos dirección. Y para eso, oiga esto, viene Dios y le va a dar una cátedra a la vida del profeta Elías, que era el profeta en ese tiempo, que podía escuchar la voz de Dios. Y Dios le da una cátedra y le dice, quiero que vayas a Sarepta de Sidón. Y quiero que allí vas a encontrar a una mujer que es viuda, le dice. Y a esa viuda yo le he dado una orden. Oiga esto, yo le he dado una orden, le dijo Dios. Y entonces viene un hombre que tenía obediencia, un hombre que tenía dependencia de Dios, que entendía dependencia de Dios, y un hombre que tenía paciencia. Lo próximo que hace es obedecerle a Dios con la dirección divina. Lo envía una viuda, y una viuda que cuando se la encuentra, oiga esto, dice la Biblia que Elías, quizás me imagino que se ha de haber sorprendido, porque la mujer no tenía ni qué comer, tenía un hijo, no tenía mucho para dar, oiga esto, pero él se aferró a la palabra que Dios le había dado y le dijo, yo le he dado una
una orden a esa mujer. Tal vez la mujer no había oído, pero su espíritu estaba preparado, oiga, esto para lo que iba a pasar. Y cuando nosotros, oiga, esto, entendemos esa situación, creemos que después de todo esto hay una generación a la que Dios ya le dio una orden. ¿Por qué? Porque esa orden tiene que ver con la gracia que Dios ha depositado en los hijos de Dios. Dice la Biblia que después que pasó la 10ª plaga en Egipto, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, vayan y pidan a los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios les dio gracia, y dice que ellos iban, pedían, y los egipcios les daban tesoros, le daban oro, le daban todo. Oiga esto, porque Dios había depositado gracia. Yo creo que en medio de las cosas y de lo que está pasando ahorita, necesitas milagros de emergencia. Tal vez en tu provisión Dios te la asegura, en tu economía Dios te lo asegura. Pastor, estoy ansioso, tengo problemas, mire, no aguanto, pasamos estas preocupaciones, ansiedades y turbaciones. Dios te envía esta palabra para que tú puedas fortalecerte en el nombre glorioso de Jesús. Y cuando pase todo esto, Dios te da una orden para que entiendas la dirección, que después de aquí todo lo tuyo está asegurado. Así que no te desanimes. Entonces luego dice que la paciencia nos va a ayudar a nosotros para entender revelación. La revelación siempre va a venir envuelta en una dificultad. Entonces, mi necesidad es la multiplicación de otro. Cuando Dios movió al profeta Elías a Sarepta de Sidón, Dios le dijo, allí hay una mujer que le di ya una orden. Cuando llega Elías, donde esa mujer se da cuenta que esa mujer tiene una necesidad, pero cuando entiende que la necesidad del profeta es la bendición de esa mujer y la multiplicación de esa mujer, no la dejó, oiga esto, ¿hasta qué? Hasta que entendamos que usted es complemento conmigo y yo soy complemento contigo, que yo vengo de parte de Dios para suplir tu necesidad, pero tú tienes algo que también Dios te ha dado para suplir mi necesidad, y que al final el que bendice a un profeta, recompensa de profeta tiene, y el que bendiga la obra de Dios en medio de estas crisis, en medio de estas adversidades, en esta situación, Dios te lo va a multiplicar y te va a compensar. Luego, en medio de la paciencia, Dios quiere que aprendas a entender prioridades. El profeta Elías le dice, hazme a mí primero. No puedes hacer a un lado a Dios. Lo de Dios es lo de Dios. Lo tuyo es tuyo, pero lo de Dios es lo de Dios. En medio de esta circunstancia y esta adversidad, usted no puede apartarse del compromiso con Dios, de la fidelidad con Dios. Para eso es la paciencia. ¿Quieres entender que tienes paciencia? Entiendes dirección. ¿Quieres entender que tienes paciencia? Recibe revelación. ¿Quieres entender que tienes paciencia? Necesitas establecer tus prioridades. Y en las prioridades, lo de Dios es lo primero. Dios no puede ser segundo, ni tercero, ni cuarto. Dios quiere ser el primero en tu vida. Si tú lo pones primero, todo tu futuro está asegurado, todo tu presente está asegurado. Dios quiere asegurar a partir de este momento que Él, oiga esto, que Él, en el nombre de Jesús, Dios quiere que nosotros podamos tener milagros en tiempos de crisis, milagros de emergencia, milagros que son necesarios. Cuando Dios, oiga esto, dice la Biblia que después que esta mujer, la viuda, le dio al profeta Elías, dice la Biblia que la harina no escaseó, el pan no escaseó hasta que vino la lluvia. Yo creo que en medio de todas las cosas, usted es complemento conmigo y yo soy complemento contigo. Hoy declaro una palabra en el nombre poderoso de Jesús y vengo a decirte que Dios me dijo que había depositado una palabra en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón, y que estás preparado para recibir un milagro de bendición en estos tiempos, y que al salir de esto Dios te va a multiplicar. Así que mientras tú lo crees y recibes esta palabra junto con tu familia, hoy es tiempo que los llames, los tomes y te tomes de la mano, te aferres a su palabra, y este domingo, en esta tarde, cada uno de nosotros podamos recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. Recuerda, necesitas milagros en estos tiempos, necesitas obediencia. Recuerda, necesitas entender dependencia, que
lo tuyo, oiga esto, Dios lo tiene asegurado. Necesitas entender y tener un poco de paciencia. Esto va a pasar y Dios siempre te va a dejar arriba. Así que mientras tú estás allí, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios y vamos a decirle: Padre, gracias por tus bondades, por tu amor que es tan infinito. Gracias, Dios, porque en medio de todas las cosas, yo sé que tú tienes cuidado de todos nosotros. Mi Dios amado, oigo esta palabra, mi Rey glorioso, que en medio de estas crisis, poderoso Jesús, Padre, tú quieres que nosotros, Señor, vayamos y nos movamos a Querit, que son nuestros hogares, ese lugar de separación, ese lugar, Padre, donde se renuevan los pactos, ese lugar, Señor Jesucristo, donde preparamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable para ti, ese lugar, Señor Jesucristo, específico, donde tú quieres que nosotros volvamos a tener comunión con nuestras familias y comunión contigo, Señor Jesucristo. Padre, gracias porque entiendo, Señor, la dependencia, que nuestra provisión está asegurada, que nuestra economía está asegurada, Padre celestial, y que aunque mi corazón se sienta ansioso, mi Dios, Padre, tú tienes una palabra en medio de estas adversidades para todos nosotros. Gracias por estos medios, Señor, tecnológicos. Gracias, Señor, por cada uno de los pastores, Jesús, que alimentan a sus hijos a través de estos medios de comunicación. Gracias por estas palabras, Señor, que llegan, mi Dios amado, a la vida de todos nosotros, Señor Jesucristo. Poderoso Dios, gracias, Señor. Bendigo sus familias, bendigo sus hijos, bendigo sus cónyuges, sus matrimonios, Señor Jesús. Y declaro que esta tarde, mi Dios, es una tarde gloriosa. Jesús de Nazaret, donde tú, Señor, nos has hablado, nos has ministrado y vamos a establecer las prioridades. Lo tuyo es tuyo, Señor. Lo mío es mío, mi Dios amado. Pero lo tuyo es primero, Jesús de Nazaret. Padre, gracias porque sé que estás moviendo ángeles, estás moviendo provisiones, está moviendo, si es posible, cuervos, Señor, gente, Padre celestial, que tal vez ni te conoce, mi Dios, gente que ni nosotros conocemos, Jesús de Nazaret, Padre de los cielos, pero que la provisión para tus hijos está garantizada, mi Dios. Gracias, bendito Rey. Declaro sanidad, declaro milagros, Señor Jesucristo. Padre, declaro, Señor, que hoy se activa en la vida de tus hijos, Señor, un tiempo, mi Dios amado, de revelación. Gente, Padre, que entiende de dirección profética, Jesús. Gente, Padre de los cielos, Señor, que entiende de revelación. Gente, Padre celestial, que hoy establece prioridades para ti. Gracias, bendito Dios. Bendigo cada hijo, Señor. Bendigo su Padre de los cielos. Bendigo cada hogar y declaro que al final de todo, Señor, nosotros vamos a darte gloria y honra a ti en todo momento. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. Bien, hermano, gracias por haber estado con nosotros. Te bendigo en el nombre glorioso de Jesús. Toma en consideración esto, que Dios quiere hacer milagros en tiempos de crisis, y son milagros emergentes que de alguna forma Él sabe que hay necesidades en tu vida y que Él va a tomar el control en todo ello. Solo en obediencia vamos a Querit, que es el lugar de separación, que son nuestros hogares, en donde Dios quiere restablecer la comunión con nuestra familia y con Él también. Y luego aprendamos a ser dependientes de Dios. Tal vez hoy no vamos a comer como comíamos antes, pero Dios va a mandarnos siempre esa provisión. Siempre bendice tus alimentos, siempre bendice esa provisión que Dios te envía. Y luego aprendamos a tener paciencia. Esta tribulación momentánea va a caducar. Por la noche durará el lloro, pero al amanecer vendrá la esperanza y la alegría. Así que Dios te bendiga mucho. Te bendigo en el nombre de Jesús y gracias por estar con nosotros. Bendiciones.